Cuando Jesús dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas 9:23. Sus oyentes entendieron de inmediato la magnitud de esas palabras. La cruz, en el contexto del Imperio Romano, no era un símbolo de fe ni un adorno religioso, sino un instrumento de tortura, vergüenza y muerte. Aquellos condenados a la cruz eran considerados los más despreciables de la sociedad, criminales o rebeldes castigados con la máxima pena. Para los discípulos de Jesús, esta declaración debió haber sido impactante, pues implicaba una entrega total, una disposición a morir a sí mismos. Seguir a Cristo no era una invitación al éxito mundano, sino a una vida de sacrificio absoluto, donde la fe en Dios se sobrepone a todo deseo personal. Aquellos que decidían cargar su cruz lo hacían sabiendo que ya no les pertenecía su propia vida. ¿Cuántos hoy están dispuestos a aceptar este llamado sin reservas? Para comprender la profundidad del mensaje de Jesús, es crucial ver cómo la cruz representaba humillación total. Un condenado no solo era ejecutado, sino que debía cargar su propia cruz por las calles, sufriendo la burla y el desprecio de la multitud. La muerte en la cruz no era inmediata, era lenta y dolorosa, con el condenado expuesto a la vergüenza pública por horas o incluso días. Es por esto que cuando Cristo habló de tomar la cruz, estaba llamando a una entrega radical. No se trataba de una simple prueba de fe, sino de morir a los propios deseos, al ego y a toda búsqueda de gloria personal. Es interesante notar que cuando Jesús fue llevado al Calvario, hubo un momento en que un hombre, Simón de Cirene, fue obligado a cargar la cruz con él, Marcos 15:21. Esto nos muestra que, en nuestra caminata con Dios, habrá momentos en 1960 los que necesitaremos la ayuda de otros. Pero la decisión de seguir a Cristo y cargar con nuestra cruz sigue siendo personal. La cruz también simboliza el destino final del creyente, una rendición completa ante Dios. Cuando Cristo tomó su cruz, lo hizo con una determinación absoluta, sin resistencia, sin evasión. No hubo negociaciones. No intentó defenderse ante Pilato ni justificarse ante la multitud. Mateo 27:12-14. Su entrega fue total, enseñándonos que la verdadera fe no busca conveniencia, sino obediencia absoluta. Hoy, muchos buscan seguir a Jesús desde la comodidad, sin comprometerse, sin pagar un precio. Pero el Evangelio auténtico nos llama a una entrega sin condiciones. Estamos dispuestos a abrazar la cruz con la misma convicción que Jesús, sabiendo que esto implica rechazo, sacrificio y renuncia a nuestro propio yo. Más aún, la cruz era una sentencia irreversible. En los tiempos de Roma, cuando alguien era condenado a la cruz, no había escapatoria ni segunda oportunidad. Esto refleja una verdad espiritual poderosa. Seguir a Cristo es una decisión sin retorno. Jesús no llamó a sus seguidores a probar el Evangelio, sino a rendirse completamente a Él. En Gálatas 2:20, Pablo lo expresa claramente. Con Cristo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El que toma la cruz no puede mirar atrás, porque ha renunciado a su propia vida para que Dios tome el control total. Hoy en día, muchos quieren caminar con Jesús sin dejar el pasado atrás, sin abandonar la vida antigua. Pero la cruz no permite doble lealtad. O seguimos a Cristo por completo, o seguimos atados a nuestra vieja naturaleza. Y aquí está lo más impactante. La cruz, el mayor símbolo de muerte, se convirtió en el mayor símbolo de vida. Aunque en tiempos de Jesús era sinónimo de condenación, humillación y sufrimiento, Dios la transformó en el camino de la redención. Lo que era señal de derrota, se convirtió en la más grande victoria espiritual. Jesús no solo cargó la cruz física, sino la carga de nuestros pecados, y al hacerlo, nos mostró el verdadero camino a la salvación. Su sacrificio en la cruz no solo nos limpió del pecado, sino que nos dejó un modelo a seguir. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a tomar nuestra cruz cada día y seguirle sin reservas?
Seguir a Jesús no es solo una cuestión de creencia, sino de prioridad absoluta. En Mateo 10:37-38, Jesús dijo sin rodeos: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí». Palabras directas, sin espacio para interpretaciones suaves. Cristo exige ser el centro de la vida del creyente, por encima de la familia, los planes personales o cualquier apego emocional. No significa que debamos despreciar a nuestros seres queridos, sino que nuestro compromiso con Dios debe estar por encima de cualquier otro. Y esto es lo que hace el Evangelio tan desafiante. Exige una renuncia real. No se trata solo de palabras, sino de decisiones diarias que muestran que Jesús es realmente el Señor de nuestra vida. El mejor ejemplo de esta entrega total lo vemos en la historia de Abraham e Isaac, Génesis 22. Dios le pidió a Abraham algo impensable, que sacrificara a su propio hijo, el hijo de la promesa. ¿Cómo puede un padre siquiera considerar esto? Pero Abraham obedeció sin dudar, demostrando que su fe no dependía de bendiciones, sino de absoluta confianza en Dios. Justo cuando estaba por ejecutar el sacrificio, Dios lo detuvo y proveyó un carnero en lugar de Isaac. Este evento no solo reveló la fe de Abraham, sino que nos enseña que Dios prueba nuestros corazones para ver si realmente estamos dispuestos a darle todo. ¿Y qué es lo que más nos cuesta soltar? Puede ser una relación, un sueño, un estilo de vida. La cruz nos llama a entregar incluso lo que más amamos, confiando en que Dios tiene el control. Esta renuncia no es solo sobre grandes sacrificios, sino sobre decisiones diarias de obediencia. No siempre será un acto heroico como el de Abraham, pero será un proceso constante de morir a nosotros mismos. Es decir, no a la tentación cuando nadie nos está viendo. Es elegir la verdad cuando mentir parece más fácil. Es mantener la fe cuando todo parece ir en contra. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren el Evangelio, pero sin la renuncia. Quieren a Jesús, pero sin la cruz. Pero eso es imposible. Jesús dejó claro que no se puede servir a dos señores. Mateo 6:24. O vivimos para Dios, o vivimos para nosotros mismos. No hay punto intermedio. Y no podemos olvidar que la cruz no solo es un símbolo de sacrificio, sino también de confianza en Dios. A veces, renunciar a algo parece una pérdida, pero con Dios, toda renuncia tiene una recompensa. Jesús dijo en Marcos 10:29-30, «Cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo y en la vida venidera la vida eterna». Esto no significa que Dios nos dará riquezas materiales por cada cosa que dejemos, sino que nuestra recompensa será mucho mayor de lo que podemos imaginar. Cada renuncia hecha por amor a Cristo es sembrar para una cosecha eterna. Por eso tomar la cruz no es solo aceptar el sufrimiento, sino entender que la obediencia a Dios siempre nos lleva a la victoria. Parece difícil, y lo es, pero Cristo ya nos mostró el camino. Él renunció a su gloria, se humilló como hombre, obedeció hasta la muerte, y fue exaltado sobre todo nombre. Filipenses 2:8-9. Ese es el ejemplo que debemos seguir. No se trata de buscar una vida cómoda, sino una vida de entrega total. La pregunta es, ¿estamos realmente dispuestos a poner a Dios por encima de todo? Jesús nunca prometió a sus seguidores una vida fácil. Al contrario, advirtió claramente, «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Juan 15:20. Desde el principio, la cruz estuvo ligada a la persecución. Seguir a Cristo es abrazar la oposición del mundo, porque el sistema de este mundo está en rebelión contra Dios. Jesús mismo enfrentó la mayor injusticia de la historia. Fue crucificado a pesar de ser completamente inocente. Y así como Él fue rechazado, todos aquellos que decidan cargar su cruz y seguirle, también experimentarán rechazo. No hay evangelio sin persecución,
porque la verdad de Dios incomoda a un mundo que ama las tinieblas más que la luz. Juan 3:19. Los primeros cristianos entendieron esto en carne propia. Pedro fue crucificado de cabeza, Pablo fue decapitado, Esteban fue apedreado hasta la muerte. Y no solo ellos, sino miles de creyentes en la iglesia primitiva fueron encarcelados, torturados y asesinados por su fe. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz confronta el pecado y el orgullo humano. Cuando una persona decide vivir según la verdad de Dios, se convierte en una amenaza para un mundo que quiere seguir su propio camino. Por eso, cuando un cristiano es perseguido, no debe verlo como un castigo, sino como una confirmación de que está en el camino correcto. La persecución no es una señal de fracaso, sino una marca de fidelidad a Cristo. Hoy en día, la persecución cristiana sigue siendo una realidad. En muchos países, los creyentes aún son arrestados, expulsados de sus hogares e incluso asesinados por su fe en Jesús. Sin embargo, la persecución no siempre viene de gobiernos o leyes injustas. A veces, viene de amigos, familiares o compañeros de trabajo. Basta con que una persona decida vivir conforme a la Biblia para que empiece a experimentar rechazo. Puede ser ridiculizada, excluida o atacada verbalmente solo por defender su fe. Y en esos momentos, es fácil desanimarse y preguntarse, ¿vale la pena seguir a Cristo si voy a sufrir por ello? Pero Jesús nos dejó una promesa. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Es importante recordar que Dios no permite la persecución sin propósito. En los tiempos de la iglesia primitiva, la persecución hizo que el evangelio se expandiera más rápido. Cuando los creyentes fueron expulsados de Jerusalén, llevaron la palabra de Dios a otras ciudades y países. Dios usa el sufrimiento para fortalecer nuestra fe, para separar a los que son verdaderamente fieles de los que solo buscan comodidad. En 2 Timoteo 3:12, Pablo advierte, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si nunca enfrentamos resistencia por nuestra fe, tal vez sea porque no estamos viviendo de manera radical para Dios. El cristianismo sin oposición es un cristianismo sin impacto. Por eso, al tomar la cruz, debemos estar preparados para la oposición. El mundo no aplaudirá nuestra fidelidad a Dios, pero el cielo sí. Jesús nos dejó una esperanza poderosa. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esto significa que la persecución no tiene la última palabra. Cristo ya venció y prometió una recompensa eterna para los que permanecen fieles. En el día final, los que sufrieron por su nombre serán honrados ante toda la creación. Así que la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo sin importar el costo? Seguir a Cristo no es solo cuestión de creencias o palabras, sino de una transformación real. El apóstol Pablo lo expresa con contundencia en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La cruz no es solo un símbolo de salvación, sino también un llamado a morir al pecado cada día. Jesús no solo venció al pecado en la cruz, sino que nos llamó a crucificar nuestra naturaleza pecaminosa junto con Él. Esto significa que tomar la cruz no es un evento único, sino una lucha constante. Cada día, el creyente enfrenta una batalla interna. Su vieja naturaleza quiere volver a tomar el control, pero el Espíritu Santo le llama a vivir en santidad. La lucha contra el pecado no se trata solo de evitar malas acciones, sino de una transformación profunda del corazón. Jesús no vino solo a limpiar nuestras fallas externas, sino a cambiar nuestra naturaleza desde adentro. Pablo lo explica en Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado no debe gobernar a un hijo de Dios. Sin embargo, muchos creen que basta con aceptar a Cristo y seguir con sus viejas costumbres. Pero la verdadera fe se refleja en un cambio de vida.
en una lucha diaria contra todo aquello que nos separa de Dios. Para entender esto mejor, pensemos en un atleta que se prepara para una competencia. Él no puede simplemente desear ser el mejor, debe entrenar, disciplinarse y rechazar todo lo que le impida alcanzar su meta. De la misma manera, un cristiano debe estar dispuesto a renunciar a lo que le estorba en su caminar con Dios. No podemos esperar crecer espiritualmente si seguimos abrazando hábitos pecaminosos. Jesús dijo en Mateo 5:29-30 que si tu ojo o tu mano te hacen caer, es mejor deshacerse de ellos antes que ser arrojado al infierno. Esto no significa literalmente mutilarnos, sino cortar con todo aquello que nos aleja de Dios, sin excusas ni medias tintas. El pecado nunca será erradicado con fuerza de voluntad humana. Si intentamos vencerlo con nuestras propias fuerzas, fracasaremos una y otra vez. La clave está en vivir por el Espíritu y no por la carne. Gálatas 5:16. Esto significa alimentar el alma con oración, con la palabra de Dios y con comunión con otros creyentes. Si un cristiano no ora, no lee la Biblia y no tiene una vida de adoración, será imposible vencer el pecado. No podemos jugar con fuego y esperar no quemarnos. La lucha contra el pecado requiere una decisión radical de apartarnos de todo lo que nos contamina. ¿Estamos dispuestos a hacer esos sacrificios o seguimos negociando con nuestra carne? Pero aquí está la gran promesa. La cruz no solo nos llama a luchar contra el pecado, sino que también nos da la victoria sobre él. Muchos creen que nunca podrán superar ciertos pecados, que son prisioneros de sus debilidades. Pero Jesús dijo en Juan 8:36, «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». La cruz no es solo una carga, es una puerta a la libertad. No estamos solos en esta batalla. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como ayuda constante. No se trata de vivir con miedo al pecado, sino de vivir confiados en la gracia transformadora de Dios. Entonces la pregunta es, ¿seguiremos cargando pecados que Cristo ya crucificó en la cruz? Para el mundo, la cruz fue una señal de derrota, el fin de la historia de un hombre que se decía el Hijo de Dios. Pero para los que creemos, la cruz es la mayor victoria de todos los tiempos. La Biblia lo deja claro en 1 Corintios 1:18. La sí, palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Lo que parecía el fracaso de Jesús fue, en realidad, su mayor triunfo. Fue en la cruz donde el pecado fue derrotado, donde la muerte perdió su dominio y donde Satanás fue vencido para siempre. Y lo más impactante es que Cristo no solo ganó esta victoria para sí mismo, sino que la compartió con nosotros. A través de la cruz, somos más que vencedores. En el momento en que Jesús dijo, «Consumado es», Juan 19:30, el destino de la humanidad cambió para siempre. La deuda del pecado fue pagada, la barrera que separaba al hombre de Dios fue destruida, y el enemigo quedó sin poder sobre aquellos que creen. Muchos piensan que la victoria en Cristo significa una vida sin problemas, sin luchas, sin dificultades. Pero la verdadera victoria no es la ausencia de batallas, sino la certeza de que ya hemos vencido en Cristo. Es por eso que Romanos 8:37 declara, «En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». No importa cuán grande sea el problema, cuán intensa sea la prueba, la cruz ya nos garantiza la victoria final. Pero ¿cómo podemos vivir esa victoria? Muchos cristianos siguen caminando con temor, con culpa, con un sentimiento de derrota. Es porque aún no han entendido que la cruz nos dio acceso a la autoridad de Dios. Jesús no solo venció, sino que nos delegó su poder. En Lucas 10:19, Él dijo, «Os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esto significa que no debemos vivir como víctimas, sino como hijos de un rey que ya ha ganado la guerra. El enemigo solo tiene poder sobre aquellos que no conocen su identidad en Cristo. Además, la victoria de la cruz nos asegura algo que el mundo no puede dar: vida eterna. Jesús no solo venció en la cruz, sino que venció a la muerte al resucitar, al tercer día.
Su resurrección es la prueba definitiva de que la muerte no tiene la última palabra. En 1 Corintios 15:55, Pablo proclama con gozo: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si estamos en Cristo, la muerte no es el final, sino el comienzo de la verdadera vida. Este es el mayor triunfo de la cruz, la garantía de que estaremos con Dios por la eternidad. Por eso, cada vez que veas una cruz, recuerda: no es símbolo de derrota, sino de poder. No es una carga, sino una proclamación de victoria. Jesús ya venció, y si permanecemos en Él, también venceremos. Así que la pregunta es: ¿estamos viviendo como personas que han sido liberadas o seguimos encadenados a un enemigo que ya fue derrotado? Seguir a Cristo nunca fue una invitación a la comodidad, sino un llamado a la entrega total. Tomar la cruz no es una opción, es la esencia del Evangelio. Jesús no prometió una vida sin dificultades, pero sí una victoria segura para quienes permanecen fieles hasta el final. Cada renuncia, cada prueba, cada persecución es una oportunidad para demostrar que nuestra fe no es superficial, sino una convicción inquebrantable. Y aunque el mundo vea la cruz como un símbolo de sufrimiento, nosotros la vemos como la prueba del amor más grande jamás mostrado. La pregunta es clara: ¿estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo sin reservas? No se trata solo de asistir a la iglesia o decir que creemos, sino de vivir como Él vivió, de morir a nosotros mismos y rendirnos completamente a Dios. No podemos seguir a Cristo con un pie en el mundo y otro en la fe. La cruz demanda todo de nosotros, pero aquí está la buena noticia: quien pierde su vida por Cristo, la encontrará. Mateo 16:25. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué significa para ti tomar la cruz cada día? ¿Has experimentado la lucha entre tu voluntad y la obediencia a Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios. Quiero leerte y orar por tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos que te ayudarán a profundizar en tu fe. Y antes de irte, mira el video que aparece en pantalla, donde descubrirás otra verdad bíblica que puede transformar tu relación con Dios. Que el Señor te bendiga y te fortalezca en este camino. Nos vemos en el próximo video. Soy Marco, hasta pronto.